¿Qué les parece si invitamos al Espíritu Santo que nos ayude para entender su palabra y ayude a nuestro corazón a recibir un regalo de bendición de parte de Dios? Cierren sus ojos, pueden levantar sus manos con libertad. Amado Rey Jesús, no hay nada mejor en la tierra que tu presencia. Y tu presencia está diseñada pueda llegar no solo a la mente, sino a la conciencia y establecerse allí como un principio de vida que traiga bendición en el nombre de Jesucristo el Señor. Así sea. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Ya se les había dicho, se les había dado la bienvenida. También a nuestros amigos y hermanos que nos ven por nuestra página de internet. Bendiciones a todos. Hoy tengo una palabra de Dios para ustedes. Y estaba yo explorando nuestro mundo, preocupado por los twitters de mandatarios, lo que nunca se había visto. Preocupado por los twitters del señor Trump, por los del líder norcoreano y por otros más. Y estaba viendo CNN y observé una pregunta: ¿está preparado el mundo para la Tercera Guerra Mundial? Y me impactó. Pensé, tenemos que estar preparados para todo. Preparados para tener, para no tener, para vivir, para morir, para la guerra, para la paz. Pero hay algo que a Jesús le preocupa y veo que a la iglesia muy poco. Jesús está preocupado por si estamos preparados para cuando Él venga por la iglesia. La pregunta que vi en CNN la cambié para nuestra iglesia. ¿Está preparada la iglesia para el regreso de Jesús? ¿Cómo deberá ser la preparación? ¿Cuáles son las bases de la preparación? ¿Y cuándo empezar la preparación? Hoy voy a hablar sobre evidencias bíblicas del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una verdad absoluta. Y es así tan absoluta porque Jesús lo dijo. Porque los ángeles testigos lo mencionaron. Y porque el Espíritu Santo lo ha revelado en las epístolas como un evento sobrenatural. No solo es verdad absoluta, sino inminente que Jesús regrese. Y aún para ser más espectacular, nadie sabe cuándo habrá de ser. Esto debe mantenernos en expectativas. Jesús, antes de irse, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, está hablando sobre este evento. Mateo 24, del 15 al 22.
Está hablando no solo de la iglesia, sino también de Israel. Y luego cambia dramáticamente hacia la iglesia y nos habla sobre su regreso. En estos versículos, Jesús está hablando a su mismo auditorio, entre 5,000 personas y más o menos unas 7,000 almas entre mujeres y niños. Jesús tiene una historia triste, preocupante, pero les está dando a su auditorio señales del fin. Esos versículos que he leído, ustedes pueden leerlos en casa, y parte de ellos, la primera mitad de ellos, se refiere a Israel. ¿Cómo serán los principios de dolores de Israel, incluyendo la gran tribulación? Pero allí se menciona también por primera vez el arrebatamiento. Nosotros le llamamos arrebatamiento. En griego, perdón, en latín es el rapto. No importa cómo lo leamos, esto es un evento que sucederá y que nos tiene y debe tener preocupados, porque si Jesús lo dijo, así será. Ahora pasemos al capítulo 24, ahí mismo en el versículo 3. A partir del versículo 3 empiezan las señales que hoy voy a predicarles. Estoy escuchando mucho acerca de un evento, primero al que llamaron la luna de sangre, y otros eventos relacionados con eclipses. Estaba leyendo sobre la hija de el doctor Graham, Billy Graham, y ella se atreve a decir que es el inicio, en este eclipse que será solo para Estados Unidos, el inicio de un juicio de Dios para Estados Unidos. Yo no me atrevería tanto. Solo digo lo que dice la Biblia, que son señales antes del arrebatamiento. No señales antes del fin, sino del arrebatamiento. Y es por eso que nosotros debemos estar puntuales en esto. Veamos Mateo 24:3. Leo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Es la primera parte. Y segundo, y del fin del siglo. El siglo realmente no es 2000, 3000, sino para el judío el siglo era el tiempo, y están hablando sobre tiempos religiosos y tiempos de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: primero miren que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la primera señal. Después oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se confundan,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esa es la segunda señal. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es la tercera señal. Esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a la tribulación y los van a matar. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto es lo quinto. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando del afecto cristiano. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ese es un principio. Es hasta el final. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Entonces vendrá el fin. Muy bien. Todo esto debemos estudiarlo en el orden sistemático en que Jesús lo dijo. Y Jesús lo dijo en un orden. Y nosotros debemos respetar ese orden. Primero, Él dijo que habría líderes religiosos que se van a ostentar como ungidos de Dios. Estos Cristos o ungidos, porque es lo que significa en griego Christos, ungido, van a ser muchos. Se van a caracterizar por ser falsos líderes, predicadores y maestros religiosos. Debe preocuparnos mucho, porque nuestro oído está dirigido hacia la voz de Dios. Yo pienso que el riesgo se inicia en dos cosas. Primero, el riesgo se inicia de escuchar a falsos profetas, falsos predicadores, falsos teólogos, falsas personas que traen doctrinas falsas. A veces dice el apóstol San Pablo, doctrinas de demonios y otras doctrinas de hombres. Primero, porque la gente, el pueblo de Dios, no lee la palabra de Dios. El principio es que la Biblia es nuestra rectora, nuestra directora. Y junto a la Biblia, el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad y toda la justicia que hay aquí. Cuando usted deja de leer la Biblia, usted deja de ser guiado por su pastor celestial Jesucristo. Segundo, cuando usted no asiste a la iglesia, o estando aquí en la iglesia no entiende lo que su pastor terrenal predica. San Juan 10:10 dice que hay una ley, y esta ley es el pastor. Dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Significa que deben conocer su enseñanza, deben conocer el perfil de su doctrina. Como ven ustedes, esta conexión de oído nos ayudará a que no se cumplan en nosotros estas señales. Qué bueno que el evangelio se predique en la radio y en la televisión, y en las redes sociales ahora como nosotros. Pero debemos tener cuidado de los perfiles de la doctrina, y el primer cuidado que debemos de tener es que sea igual a lo que Cristo dice.
Si usted escucha algo que no es igual a lo que Cristo dice, tenga cuidado. Me escribe un pastor amigo por las redes sociales que le ayude sobre las nuevas traducciones. Él dice que nuevas traducciones que estaban siendo muy compatibles en el pueblo cristiano fue absorbida, fue comprada por una editorial norteamericana que hace libros para gays, y que empezaron a quitar versículos. Ahora mismo, o esta tarde, yo pondré versículos para que todos los que tienen sus Biblias en celular, levanten las manos, ¿cuántos tienen Biblia en celular? Muy bien. ¿Los demás no tienen celular o no tienen Biblia? Porque hoy no creo que nadie tenga celular, yo creo que tienen. Amén, gloria a Dios, esa es la mejor. Miren, chequen ustedes en la nueva traducción viviente, la NTV, chequen ustedes en la nueva versión internacional textos que hoy publicaré en el WhatsApp de nuestra iglesia. Si ustedes los encuentran allí, entonces es un rumor. Pero estoy leyendo en mi celular versiones de la Biblia donde le fueron quitados textos bíblicos. Eso tiene un fin. La Biblia dice que el que le quita a la revelación va a ser maldito igual que el que le pone. Como sé que esto es muy delicado, quiero hacerlo a nivel de mi iglesia. Los que no están en la red de la iglesia, pregunten a los que están en la red y vean todos los versículos que voy a poner allí y las versiones o traducciones, más bien traducciones, que están afectando la vida de los creyentes. Están mutilando la fe. Amados, el primer peligro que Jesús nos dice es el engaño con falsas doctrinas. No solo el querigma de la predicación, sino la didaché de la enseñanza. Quiero que entiendan que la fe cristiana y pentecostés como la nuestra no es de emociones, no se finca en emociones, se finca en la palabra poderosa de Jesús. Así que cuando hablamos de lenguas es porque aquí dice que Dios da lenguas humanas y angelicales. Y si ponemos las manos y la gente sana, es porque aquí dice que el Señor repartió dones de sanidad. Y si hay profecía, es porque aquí dice. Entonces, la iglesia no se basa en emociones, sino en la palabra que provoca doctrina, praxis, práctica. Toda doctrina es práctica. Así que si usted aprende algo mal, lo va a practicar mal. Si aprende la doctrina bien, lo va a hacer bien. Y si usted hace la doctrina bien y la practica bien, va a tener algo bueno en su vida, va a tener el cielo. Eso es lo preocupante, que lo que usted aprende de Cristo es lo que va a vivir. Y lo que va a vivir usted es lo que va a definir su destino. Debe preocuparnos entonces la doctrina, lo que estamos viendo en Facebook, lo que estamos viendo en las redes sociales. Tienen que venir con su pastor como una consulta para ver qué es bueno y qué es malo. Yo bendigo a este pastor preocupado
que me escribe para poder dar un buen consejo a su iglesia. Nosotros tenemos que saber que la vida del creyente viene por el oír de la palabra de Dios. Pero también la muerte espiritual puede venir de lo que escuchas y que no viene de Dios. Hoy mucha gente está confundiendo la voz de Dios. Usted ven en televisión y hay gente que cree más en un hombre que habla por televisión que la misma Biblia lo que dice. Y entonces usted dice, bueno, pero aquí dice la Biblia diferente, pero le dice la gente, sí, pero sutano dice diferente. Y yo le digo, no importa que sea la ancianita más pura y más santa de la iglesia, si dice algo fuera de la palabra, entonces está mintiendo. Ustedes deben estar preocupados como iglesia, no si somos la mejor iglesia, no si somos muchos congregantes o tenemos el edificio más bello de la ciudad. Debe preocuparle si la doctrina que estamos practicando y predicando y enseñando es la correcta. Eso es lo que debe preocuparle a un creyente actualmente. Hoy estoy sabiendo que ya los cultos se convirtieron en shows, que la gente va y concurre en forma masiva a ver un show. Todavía lo que nos hace crecer en fe es oír la palabra de Dios. La persona que crece más en fe es la que escucha más la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Si el oír de esta palabra de Dios. Cuando usted hace estas dos cosas, lee la Biblia y viene a escuchar a su pastor, usted crece sanamente sin este peligro que Jesús dijo. Ahora, Jesús le preocupa mucho que las iglesias locales en el mundo no asistan a los templos, no lean la Biblia, no consulten a su pastor. Yo tengo una red de pastores lindos que me consultan de muchos estados de México, de nuestro país y fuera del país. Y siempre estamos dialogando sobre lo que vemos que aparece como falsa doctrina. Y los bendigo porque son personas humildes. Qué bueno que usted piensa y dice, yo tengo una verdad y me voy a morir con esta verdad, pero no sabe que en ese mismo minuto o hora alguien provisto por Satanás está confeccionando una nueva doctrina para destruirle la que usted tiene en sus manos. Y usted tiene que estar aquí para saber, eso se le llama apologética, cómo defender su fe. No solamente es entender la palabra, es cómo defender lo que creo. A Dios en Jesucristo le preocupa. Lucas 18:8 nos dice su pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora ustedes lo leen a partir del punto, pero cuando... bueno, como hermanos en Cristo, pónganse de acuerdo. 1, 2, 3.
Qué interesante. Probablemente va a haber muchos en las sillas de un templo. Probablemente habrá mucha gente inscritas en el padrón de miembros de una iglesia, un templo. Pero fe. Jesús pregunta, ¿habrá fe cuando yo venga? ¿Habrá creyentes que todavía tengan fe? Y saben que la palabra fe en hebreos y en griego se escribe para entenderse de dos maneras. La palabra pistis, que significa fe para pedir, y la palabra pistos, que significa fe para vivir. Y pistos es la palabra que se transporta en el griego como fidelidad o lealtad. Digan conmigo, fidelidad o lealtad. Jesús dice que en el mundo siempre habrá religiosos, pero Él está preguntando, ¿habrá gente fiel y leal a mí cuando yo venga? Eso es lo que pregunta. No pregunta por religiosidad. Él pregunta, ¿habrá gente que sea leal y fiel a mí cuando yo regrese? ¿Saben que la pregunta misma nos da la idea que el Señor está viendo un peligro inminente? A Dios le agrada la lealtad. Dios piensa más en la lealtad que en los errores en que piensa el hombre. Dios piensa más en la fidelidad que en los éxitos que un creyente pueda tener. Hallará lealtad y fidelidad Jesús cuando venga por su iglesia, su esposa. En otras palabras, ¿podrá usted retener su lealtad y fidelidad a Dios? ¿Podremos retener nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios? Esa es la base de todo el cuestionamiento. Muy bien, vayamos al versículo 6 del capítulo 24 de Mateo. Veamos la segunda señal. Van a oír de guerras y rumores de guerras. Van a oír de guerras y van a oír rumores de guerras. Preocúpense de no confundirse, porque es necesario. Digan la palabra necesario. Que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que haya guerras. Es necesario que escuchemos como que ya se va a hacer la guerra, pero gracias a Dios siempre no. Son dos cosas diferentes. Tenemos 35 años de tener guerras en algún país del mundo. Guerras civiles, pero las tenemos. Al menos conté 80 guerras en menos de 35 años. ¿Saben cuánto gastó el mundo en estas 35 años, en 80 guerras? Se gastó $1 trillón por año. Aparte de haber millones de muertos. Yo quiero que piensen en la industria de la guerra. Créanme que es la industria más favorable para cualquier gobierno hacer una guerra.
crea empleos y puedes despojar de botines a los perdedores. La industria de la guerra es tan poderosa que vino a ayudar a la recesión en Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial. Crear armas deja más que crear carros y aviones. Por eso no se ha podido detener el flujo de armas hacia México de los Estados Unidos, porque la industria de las armas es muy poderosa. Me recuerdo cuando se hizo la invasión a Irak, alegando que había armas de destrucción masiva y químicas, y después la verdad decía que no había nada. Estoy hablando solo de armas y no de otra cosa sobre Irak. Las guerras, dice Jesús, no debe sorprendernos ni causarnos temor, porque son algo necesario. ¿Sí encuentran la palabra necesario común? Levanten la mano los que sí encuentran el vocablo necesario como común en nuestra vida. Levanten la mano. Los demás no lo encuentran necesario. Les voy a decir algo. Marinita, cuando tú te ibas a casar, alguien te dijo: no te cases porque vas a sufrir. ¿Te dijo alguien? ¿Y qué dijiste? No me caso. O sea, es algo necesario. Sufrir es algo necesario. Alguien le dijo a algunas de las madres aquí: van a sufrir cuando vayan a tener al bebé. ¿Y que dijeron? No hay bebés entonces. No, ¿verdad? Llevan varios y contando. Ese es algo necesario. La palabra necesario está tan afiliada a nosotros que no podemos desprendernos. ¿A cuánto les gusta que sus hijos lloren? Levanten la mano. Algunas mamás sí, y el Señor las tiene ahí en cuenta, pero la gran mayoría no. No nos gusta, pero es necesario llevarlos a que los vacunen. No saben ustedes lo que... Ay, ya casi agarraba al médico de las orejas, no sé de dónde, pero cuando le hizo el tamiz, o cómo se llama, la prueba del tamiz, al bebé, y gritó y lloró, y vi cómo le cortó el talón. Ay, me andaba esclavando de la cruz. Pero Jesús dijo eso. Todo lo que vayan a ver es necesario. Entonces la gente, el creyente, debe tener madurez, formalidad, carácter, y decir: Cristo ya viene. Y que anuncian otra: gloria a Dios, ya viene. Lo que quiero decirles es que la tribulación no es para la iglesia. 1000 veces tengo que decirlo. La tribulación no es para la iglesia, es para Israel y todos los que no sean fieles y leales a Jesús en ese tiempo. Pero antes que acontezca la destrucción, la iglesia ya no estará aquí. La iglesia será arrebatada por Jesucristo. Yo no tengo que hablarles de la gran tribulación, tengo que hablarles sobre cómo prepararnos para el arrebatamiento. Miren, les voy a decir algo. Cuando yo creí en los años 70, me apasionó este tema. Como vivía una vida muy desordenada y era un religioso chiquito, ministraba en la música, pero cada vez que hablaban de que Cristo viene, ay, tenía miedo. Y ¿saben qué pensé? No, dije, mi mamá sí es
una santa, ella es una mujer de Dios. Ay, cómo me gustaría estar en el momento en que se están yendo todos, pescarme de mi mamá. Después supe por el pastor que no se podía, que la salvación era personal, y más me preocupé. Entonces, me preocupó sumamente que se oiría la trompeta y que nada más los justos oirían la trompeta, que sería el tiempo de la preparación. ¿Saben que esto tiene relación con el Antiguo Testamento? Porque cuando Israel habría de caminar, había señales. Una era que la nube en la noche, como columna de fuego, se moviera, o en el día la columna como nube que los protegía se moviera. Si no se movía, Dios decía, quédense allí. La otra era que se tocaban 7 trompetas. La primera era para guardar el tabernáculo, la segunda y así sucesivamente, pero la séptima era marchar. Si no se tocaba la séptima trompeta, aunque todos estuvieran con sus valijas listas y las vacas y las chivas listas, nadie se movía hasta que Dios no ordenaba a Moisés y decirle al del clarín: toca la séptima trompeta. Cuando se tocaba, automáticamente la nube se movía y el pueblo marchaba. Pablo, el apóstol, dice en el capítulo 15 de 1 Corintios que se tocará la trompeta y todos los que estén vivos le escucharán, y los muertos en Cristo resucitarán, y entonces habrá una unión en las nubes. Cristo no pisará la tierra aún. Se cumplirá el mensaje de los ángeles: así como han visto irse a su Señor, volverá también en una nube. Y entonces la iglesia se encontrará con el marido y juntos a las bodas del Cordero. ¡Aleluya! ¡Amén! Sea el Señor bendito, sea el Señor glorificado. No piensen en esta doctrina como una fábula, como muchos otros la han considerado y se han apartado de su lealtad y fidelidad a Dios. Porque Dios nunca se retrasa a sus promesas. Tal vez para nosotros se retarden, pero Él nunca se retrasa a su promesa. Donde esté yo, quiero que mis hijos estén, quiero que mi esposa esté, que mis nietos y mis generaciones. Sé que no es tan sencillo llevar el evangelio de las buenas nuevas a veces a voluntades que rechazan a Dios. Pero ese será nuestro trabajo: llevarlos a Jesús. Pase lo que pase, preparemos nuestras generaciones para un encuentro con Jesús. No importa la condición en que tú los veas que viven tus hijos, tus nietos, tus generaciones, no te desesperes. La promesa de Dios se cumplirá. Solo tú
Mantente firme, leal y fiel a Jesús. Que cuando ellos se atrevan a buscar a Jesús, te encuentren a ti sirviendo. Te encuentren a ti sirviéndole. Te encuentren a ti sirviéndole. Voy a orar por aquellos creyentes con temores. Créanme que estoy encontrando creyentes por temores que me llaman, muchos de ustedes por teléfono, que tienen miedo. La preocupación te desgasta y te provoca temor. Pero el Señor no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Si tú consideras que Él es todopoderoso, entonces estás diciendo que tiene el poder de cambiar las cosas sobre ti. Todos los que algún temor aparece en sus mentes, levanten sus manos. Voy a orar por ustedes, amados. En el nombre de Jesús, espíritu de valor, espíritu de dominio propio que viene del Señor, que es dado por el Espíritu Santo, ahora mismo provoque fe y esperanza, control de nuestras palabras y nuestros pensamientos. El Señor los cambie por declaraciones de fe positivas. El Señor te conceda tu milagro. En el nombre de Cristo Jesús el Señor, las señales son para tu bendición y para mi bendición. Declaro infundados tus temores, no vienen de Dios y entonces no tienen por qué estar en tu vida y tu mente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Escúcheme, voy a orar por aquellos que de alguna manera están percibiendo que su fe decae. Algunas versiones bíblicas dicen una fe flaca. Su fe es mínima. Empezaron con una fe fuerte y están terminando con una fe mínima. Sienten que casi se están arrastrando en el camino de Dios, que no tienen esa libertad cristiana, energía cristiana que viene al Espíritu Santo como antes para poder moverse en el Espíritu de Dios. Levanten sus manos, voy a orar por ustedes con honestidad, por favor. En el nombre de Jesús, declaro la palabra de poder sobre tu vida. Declaro que el Señor te necesita fuerte, firme, erguido ante toda problemática. Declaro que el Señor es tu fuerza y que el gozo del Señor te fortalece desde este momento. En el nombre de Jesús, declaro la vida de Cristo. Declaro su poder, su presencia, su autonomía, su providencia. Tú eres llamado para fortalecer a otros. Tú eres llamado por Dios para a otros. El Señor te ha escogido para ser guardia, vigilante, poderoso
para ser un soldado de Dios. Y en el nombre de Cristo declaro la fortaleza del Espíritu Santo sobre tu vida espiritual ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Toma tus almas, toma tu escudo, toma tu yelmo, tu calzado del Evangelio, toma tu espada de la palabra, toma tu escudo de la fe, toma la coraza de tu justicia y levántate en el nombre del Señor para detener sobre tu vida cualquier arma del enemigo que envíe. En el nombre de Jesucristo el Señor. Tú has sido levantado por el Señor para ayudar a la preparación de otros, para que estén preparados para la venida de Cristo. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Amado Rey Jesús, pon tus manos a tu iglesia. Te pido que nos lleves con bendición a casa, sella los labios y confunde la mente lo que nos quiera quitar la bendición de este día. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea con todos nosotros. Y el pueblo de Cristo dice: Dios les bendiga a todos.